Eso lo vamos a ir descubriendo en el transcurso del mensaje y vamos a seguir. Bueno, vamos a la parte de la fe de David. Una fe que, ¿cuál es la diferencia en los tiempos de David a los tiempos nuestros? Nosotros, gracias a Dios, después de que el Señor hizo lo que hizo en sacrificarse en la cruz, nos dejó para que esté con nosotros y nos guíe y nos ayude, que el Espíritu Santo. Bueno, en esos tiempos, los antiguos, no, el Espíritu Santo no estaba constantemente con ellos. El Espíritu Santo, ¿qué pasaba? Estaba con algunos que Dios había elegido o escogido para su propósito. En este caso lo eligió a David, que bueno, eh, leyendo más o menos lo que he armado, dice, bueno, la presentación explora la profunda fe del rey David en Dios a través de los versículos bíblicos que reflejan su confianza, devoción en momentos difíciles. Bueno, ¿qué va con esto? Esto después, cuando yo le pase los PDF, lo van a poder ver también. No solo eso, también tengo unas notas ahí para que ustedes lo puedan seguir estudiando, lo puedan seguir repasando, ¿no? El objetivo es comprender la fe de David, aplicar principios de la vida diaria, que eso es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no es cierto? Y inspirar a otros con su historia. Acá vamos a tratar de acomodar una cosa. La historia por lo que alcanzaron testimonio los antiguos. Bueno, en este momento ellos alcanzaron ese testimonio y nos dejaron a nosotros nuestra palabra. Pero nosotros también podemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos por situaciones, dificultades, pasamos por momentos muy difíciles en la vida, y, pero tenemos, gracias a Dios, y podemos seguir adelante, ¿no es cierto? Podemos seguir adelante, podemos fortalecer, podemos hacer muchas cosas con el Señor, y cuán hermoso poderlo ver. Bueno, dice, perdón, estoy leyendo un mensaje que me han mandado, vueltas, el celu. Lo que pasa es que lo tengo, a ver cómo está. Mm, mm, mm. No lo puedo dar vuelta ahora. Pero bueno, eh, a ver si lo puedo acomodar un poco. A ver si así, pero no me permite dejar grabar. Bueno, vamos a seguir. El Señor sea misericordioso con respecto a lo que nosotros podemos ver y hacer en la tecnología, ¿no? Pero bueno, vamos a estar viendo la forma de acomodarlo. Pero mientras tanto voy en eso. Las metas del mensaje en sí, de la fe inquebrantable, eh, vamos a tener varios aspectos, inclusive ¿cómo le puedo decir? Fomentar una conexión personal con Dios, porque David lo vivió, lo palpó. Estudiar versículos, referir reverentemente con lo que estamos viendo en la fe. Promover la reflexión y el crecimiento espiritual, principalmente, que es lo que nosotros en estos tiempos vamos a estar pasando. David, por empezar, fue escogido por Dios, pasó por muchos, hay muchos que saben la historia muy bien de David, la han escuchado varias veces. Fue escogido por Dios, su corazón estaba alineado con lo de Dios, con la de Dios, con el corazón de Dios. Bueno, si vamos a pasar a la parte donde, bueno, David, ¿qué pasó? Sabemos que enfrentó a Goliat, todos iban con espada, con lanza, con escudo. Él, dentro de él, al estar aferrado y unido a la voluntad de Dios, el que le dio fuerza para poder vencer al oso o al león, él necesitó piedras nada más. Y usted ponete a pensar, una simple piedra. Bueno, esa piedra no representaba lo que era un arma muy contundente, como si fuera algo filoso, como una espada, como una lanza, pero sí
reflejaba algo, la confianza que él tenía en Dios. El que él podía decir, como le dijo a Saúl, pero ¿quiénes son estos que están provocando al ejército del Señor? Mas él estaba totalmente por dentro, vamos a decir, enfurecido, pero no con ira, sino por el hecho de lo que estaba pasando. Pero en esa piedra estaba depositada lo que era, no la fuerza ni la valentía solamente de David, sino la fe puesta en alguien que sí lo guiaba a él y lo llevaba a poder concretar. Y, y eso ni que hablar del coraje, porque era un muchacho. David era un muchacho, era muy, ¿cómo te puedo decir? Muy joven. Eso exactamente. La palabra joven dice la palabra de Dios, perdón. La confianza de David en Dios durante la huida, porque si vamos para atrás, eh, David, cuando terminó de vencer a Goliat, fue totalmente, eh, ¿cómo le puedo decir? Eh, Empezó a ganar fama, porque las mujeres cantaban, Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10.000. Entonces empezó a agarrar esa fama, entonces el corazón de Saúl estaba totalmente quebrantado, así que bueno, como Dios había escogido a David y Dios estaba con David, en ese momento de esa aflicción, de esa situación en la que estaba pasando David, en ese momento donde él estaba totalmente adolorido en un lugar, él lo reflejó en un salmo. Es el Salmo 59. Pero yo tomé del Salmo 59 dos versículos que en este momento me llamaron mucho la atención, porque son versículos, no digo conocidos, pero sí lo hemos dicho en algunos momentos, principalmente por la alabanza, porque dice el versículo 59, 16, 17, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Eso es lo que decía David en su salmo. Él en su salmo expresaba aquella angustia, aquella situación en la que estaba pasando, porque él siendo quien liberó al pueblo, tendría que estar, no te digo bien, pero él venía de un pueblito, de una tribu muy humilde, muy humilde. Él era un pastor de oveja, simple y sencillo, un pastor de oveja era. No era un guerrero, no tenía la fuerza, la fortaleza que en ese momento en el hombre tenían sus hermanos, que los que no lo veían como si fuera alguien peligroso, vamos a decir. Pero él reflejaba eso, pero él en ese momento, aún estando angustiado, sabiendo quién lo perseguía, quién lo buscaba él en la cueva, pudo hacer esto de poder cantar, cantar en el sentido de hablar del poder de Dios y alabarle a Dios con su interior, con su corazón, alabarle a Él en el momento más angustioso, es ser gozoso de saber que Dios está con Él, a pesar de la situación que estaba pasando. Eh, bueno, este versículo lo tomé porque, principalmente porque también toca a mi sentir también. Ustedes saben que yo pasé por una situación donde, eh, bueno, tuve las amputaciones, pasé por situaciones, en angustia. Tuve mis momentos difíciles, pero gracias a Dios estoy sano, estoy cicatrizado, estoy esperando nomás para otros turnos. Pero, ¿qué pasa? El gozo del Señor está dentro de mí. Eso es lo que pasa. Saber que un Dios tan grande que no se ve, por eso la fe, vos no ves, pero sí lo sentís adentro tuyo por el momento. Y muchos hermanos me decían, bueno, vos pasaste esa situación en donde vos estabas, era vos y Dios, y era la verdad, era Dios y yo nada más. Bueno, David pasó lo mismo, David pasó lo mismo en ese momento.
Él no estaba en un hospital, pero sí estaba en una cueva. Él estaba pasando por una situación complicada, pero aún así él estaba aferrado a Dios. Y yo igual, yo igual. Pero bueno, en diferentes circunstancias. Yo tengo el Espíritu Santo y sé que Dios obra a través del Espíritu Santo en mí y me da cada vez más fortaleza y gozo en seguir adelante hasta aquel día. Pero vamos por ese lado. Ya para que ustedes vayan viendo cuál era la situación en David en sus tiempos y en nuestros tiempos también la podemos pasar. Por eso la estamos llevando a nuestro vivir diario. Pasado eso, de transcurrir el tiempo, David siendo nombrado rey, ¿qué pasa? Él, a pesar de tener el corazón y la fe, siendo un hombre, pecó, cometió error, se equivocó. Y aún así, ¿qué hizo? Él, aún no estando en la situación como la que estamos nosotros, aún el Señor no haberse entregado todavía por nosotros, sino en ese tiempo el Señor actuaba de otra forma, pero sí era vigente porque era de su pueblo. Él se arrepintió de aquel pecado, se arrepintió de aquella maldad. Nosotros también pasamos por eso, porque tuvimos que arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que Jesucristo es nuestro Señor, reconocer de que Él es nuestro Salvador y que sin Él nosotros no somos nada ahora. En estos momentos, el Señor totalmente ahí, Él se arrepintió eh, y Él lo reflejó a esto cuando se arrepiente, también en un salmo. El Salmo 51:10, que lo tengo acá también. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué buenísimo como él, a través de su palabra, expresaba hacia Dios como una oración, una alabanza, eh, totalmente arrepentido de corazón, arrepentido, y él pedía limpieza, que lo limpie, que Dios transforme su corazón para poder seguir adelante. Y eso hacía que él sea eh, una persona de fe inquebrantable. Ahí vamos al punto. Yo tengo justamente aquí eh, la palabra inquebrantable. Según la lengua española, que es la que también nosotros usamos, inquebrantable, que no se puede romper ni debilitar. No tiene una traducción directa en la palabra en griego, porque lo busqué. Tuve la dicha en el instituto, nos estuvieron dando aplicación y prepararnos también un poco en palabras en griego para poder interpretar mucho más allá, un poco más la palabra, alimentar, poder desmenuzar un poquito más. Y la palabra inquebrantable en la traducción griega no tiene una palabra en sí, pero sí, expresar a través del término como asaleutos. Después cuando vean los papeles que les voy a mandar van a poder verlo también, que en la Biblia, en traducción en sí, sería para inamovible, una persona inamovible. ¡Wow! ¡Qué bueno! O el concepto muy conocido que muchas veces hasta el Ale, hasta el tío lo han dicho, hipomone, que significa resistencia inquebrantable ante la adversidad o la perseverancia. Wow, ¿viste qué profundo que es? Una palabra nomás, una palabra al traducirlo o a llevarlo a la traducción o llevarlo a la palabra en sí como está en la Biblia. Qué increíble que es poder llegar a ese momento y poder saber qué significa la palabra, ¿no? La palabra en sí. Y qué bueno saber
a pesar de la situación en la que estamos, en la situación en la que vivimos, así para traerlo a nuestras vidas cotidianas, y saber que David, siendo ya un rey, después de haber cometido errores, equivocaciones y haber pedido perdón, de haber buscado cada vez más al Señor, que inclusive él pidió hacer el arca, pidió un lugar para el templo para poner el arca y a un Dios le dijo que no, porque en sus manos llevaba sangre por todo lo que él había hecho. Pero David siempre confió en el Señor, en todo momento él confió, a pesar de sus desviaciones que tuvo en transcurrido su tiempo y en más hacia su vejez. Eh, Dios lo perdonó, la gracia de Dios es infinita, así que ese arrepentimiento que él hizo fue sincero y fue muy profundo, porque él pidió limpieza y pidió que el espíritu eh, de su corazón haga la transformación que necesitaba. Y la fe de David en Dios restauró su vida. Restauró su vida. Está bien que la situación que vivía el pueblo de Dios elegido era de una forma muy diferente. Bueno, y, y él pudo pedir perdón, en esas palabras, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué impresionante, ¿no? En la adversidad y en el momento menos pensado, el Señor estaba obrando en la fe de él, donde con esa fe había llevado a grandes victorias, a conseguir muchas cosas y poder seguir adelante, ¿no? La fe inquebrantable de David en Dios, inspirado a generaciones, su devoción y confianza en Dios hizo que muchos hombres, bueno, sabemos que los hijos de él no todos hicieron lo correcto, eh, aún Salomón también, perdón que lo traiga, pero es parte de la vida de David y lo llevó también a esos errores y fallas. Pero hablando de David, que tenía esa confianza firme en Dios, eh, él tuvo un corazón recto, tuvo un corazón recto y en el versículo llevando al Nuevo Testamento, en Hechos 13:22, que es un versículo que muchos lo han escuchado y muchos lo han leído, resulta su corazón conforme a Dios. La palabra dice así, quitando o sea, quitando a Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, dice Dios, quien hará todo lo que yo quiero. Impresionante, llevar su vida en corazón, llevarlo a hacer la voluntad de Dios, es impresionante, él estaba entregado totalmente. Eh, y qué bueno es saber que nosotros en nuestras vidas, así como David, podemos en estos momentos depositar toda nuestra ansiedad, como dice en el versículo de 1 de Pedro 5:7, dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Cuántas veces pasamos por estas situaciones? ¿Cuántas veces nuestra fe decae? ¿Cuántas veces pasamos por molestia, dolencia? Pasamos por situaciones dentro de la misma iglesia eh, y no queremos volvernos al Señor, no queremos corregirnos. Sabemos que el que se aleja es uno, no es Dios. Dios siempre está totalmente Él predispuesto a que nosotros podamos hacer lo que hizo David, arrepentirnos, pedirle a Dios que limpie nuestro corazón, que Él pueda hacer eso y poder fortalecernos y restaurarnos. En Hebreos 6, 11, 12, que es más o menos por donde estábamos yendo, eh, deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final,
y completa de su esperanza. No sea perezoso, más bien imite a quien por su fe y paciencia heredan las promesas. Los antiguos heredaron eso, heredaron las promesas, no fueron perezosos, más bien fueron activos, más bien eh, pusieron en el camino de ellos en hacer la voluntad de Dios y hacerla como tiene que hacer. Y acá nos lleva a otro punto. Qué importante es saber que no vamos a la otra parte, a la segunda parte. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido. No quiero pasarme del tiempo. Eh, Qué bueno es saber de que Dios en su misericordia, así como David tenía un corazón totalmente recto y estaba alineado con el de Dios, la palabra también vamos a tener eso en los papeles, en los versículos, en las PDF que yo le mandaré, le voy a poner también que está esto. La palabra griega para corazón es una palabra que nosotros conocemos. Se dice cardia, que de ahí viene cardíaco, de ahí viene cardio, corazón. Justamente de la palabra griega viene a nuestro hablar el corazón. Justamente esa se dice así, cardia. En pronunciación en griego, no soy perfecto pronunciando griego, así que mucho que digamos no me va a salir, pero bueno, vamos a eso. En el concepto de la Biblia, de la palabra, especialmente al hablar de su corazón conforme a Dios, una frase asociada al rey David, obvio, eh, en 1 Samuel 13:14, no se preocupen por buscar en las Biblias,